es tu santo nombre, mi buen Señor. Gracias, Padre bendito, por permitirnos, Señor, estar en este lugar alabándote y exaltándote, dándote la honra, dándote la gloria, Señor. Que solamente tú, Señor, te mereces esa gloria, Señor, y esa honra. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarte, mis hermanos. Amén. Con gozo, con alegría, hermanos, exaltamos el nombre del Señor. Amén, porque Él se lo merece, ¿verdad? Y solamente a Él le damos nosotros la gloria y la honra. Que el Señor les bendiga, hermanos. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Esperamos de que nos encontremos todos bien, de salud, con gozo en nuestro corazón. Queremos dar una cordial bienvenida a todos, a hermanos que si nos visitan por primera vez. Creo que está nuestro hermano César por ahí, pues Dios lo bendiga. Y su hijita, su familia, que Dios el Señor le bendiga. Y si hubiera alguien más que nos visitara, pues bienvenidos. Si usted que nos ve a través de las redes sociales, también queremos decirle que no nos cambie. En breve vamos a iniciar con la palabra del Señor. Vamos a dar el tiempo a los niños para que pasen a su aula y ellos también puedan recibir la palabra que el Señor tiene preparada para ellos en esta hermosa noche. Gloria a Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 11. Hoy vamos a hablar, hermanos, en un tema muy interesante que participamos cada mes, que es la Cena del Señor. Pero creo que es importante que también nosotros conozcamos cómo hacerlo, la forma correcta y los errores que se pueden cometer, como ocurrió a la iglesia de Corinto, ¿verdad? Y la palabra pues es la que nos guía, nos instruye para poder hacer las cosas de una manera correcta, que sean agradables al Señor, ¿verdad? Y vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 11, a partir del versículo número 17. Dice la palabra del Señor: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Cuando Pablo estaba diciendo esto, se estaba refiriendo a la participación de la Cena del Señor, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Como en algunas oportunidades hemos hablado, hermanos, acerca de la iglesia de Corinto, era una iglesia que era muy bendecida, en el sentido de que tenían la mayor parte de dones. Y eso pues a ellos los sentía sentirse un poco superiores, orgullosos, pero ellos no tenían madurez espiritual.
En esta iglesia podemos aprender de que los dones no son una evidencia de que un cristiano tiene madurez. Porque el Señor en su infinito amor y misericordia dice que reparte sus dones a cada uno de los miembros de la iglesia, ¿verdad? Para edificación de la iglesia, ¿verdad? Para que nos motivemos los unos con los otros. Pero eso no implica de que el que tiene el don sea una persona que realmente esté completamente agradando a Dios, ¿verdad? Porque lo que realmente identifica a una persona que está realmente conectada con Dios, en obediencia a Él, son los frutos, ¿verdad? Y los frutos son completamente diferentes a los dones, porque los frutos son los que nos caracterizan que realmente estamos en obediencia a Dios, porque nuestros hechos los dan a conocer, ¿verdad? Nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar. Al solo pensar en cuáles son los frutos, lo podemos saber, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la templanza, la mansedumbre, la fe. O sea, quienes realmente tenemos esta comunión con Dios, fácilmente podemos sobresalir en estos dones. Pero el que no, lógicamente no va a poder, ¿verdad? Porque eso es lo que nos caracteriza. Pero la iglesia de Corinto tenía ese problema, ¿verdad? Tenían dones, pero no tenían frutos. Y era una iglesia que la mayor parte de personas eran así, ¿verdad? Y eran fáciles para entrar en problemas. Un problema lo hacían grande, entraban en disensiones, en pleitos, porque no podían resolver problemas. Por eso la carta de Pablo a los Corintios es una carta que realmente nos puede edificar y nos puede bendecir a nosotros en la iglesia, en la actualidad. Ellos ponían mucho la mirada en el hombre. Cuando escuchaban a Pablo, algunos apoyaban la sabiduría y la forma en que Pablo enseñaba, pero otros no. Otros preferían escuchar a Apolos, porque Apolos era un verdadero adorador, un hombre que tenía un estilo bonito para predicar, ¿verdad? Y una forma de convencer, ¿verdad? Otros preferían a Pedro, pero ninguno de ellos decía: yo sigo a Cristo, porque ellos estaban empeñados en lo humano, ¿verdad? Así es como ellos se caracterizaban. Y en este caso de la lectura que acabamos de tener hoy, Pablo les está haciendo ver algo de sumamente importancia que ellos estaban haciendo incorrectamente. Porque lo que estaban haciendo ellos cuando ellos iban a participar de la cena del Señor, lo estaban haciendo de una manera que a la verdad no era una honra para Dios, era una deshonra para Dios. ¿Pero por qué? Porque la cena del Señor, hermanos, es un acto tan solemne, algo tan especial, que no lo hacemos realmente porque nosotros lo querramos hacer, sino es en primer lugar porque la cena del Señor la estableció nuestro Señor Jesucristo. No fue ningún hombre, fue nuestro Señor Jesucristo. Lo encontramos en los diferentes evangelios. Podemos buscar en Marcos 14, 22, 25, en Lucas 22, 19, 23, en Mateo 26, del 26 al 29, y los tres evangelios nos van a hablar de una forma similar. Pero para que nosotros tengamos la idea de cómo el Señor estableció la cena del Señor, yo quiero que leamos solamente una lectura, la de San Mateo, capítulo 26 y versículo 26. Miren lo que hizo Jesús. Y mientras comían, dice, tomó Jesús el pan y bendijo y partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Oiga solamente la palabrita que él dijo: esto, no dijo este, ¿verdad? Esto, o sea, el pedacito de pan estaba representando el cuerpo de Cristo, ¿verdad?
Y en el 27 dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo, bebed de ella todos. Cuando dice bebed de ella todos es porque todos tenían el derecho, porque todos eran seguidores de él. Ahí estaba hablando directamente a la iglesia, ¿verdad? Todos, porque los únicos que tenemos derecho somos los miembros que somos parte de la iglesia. Y dice el versículo 28, porque esto, dice, vuelve a repetir, ¿verdad? Refiriéndose a la copa de vino que simbolizaba la sangre de él. Porque esto, dice, es mi sangre del nuevo pacto. Decía él del nuevo pacto porque él sabía que estaba teniendo la última cena con sus discípulos y estaba haciendo ese simbolismo que representaba el nuevo pacto que iba a iniciar ese día, el día siguiente, porque estaban en la víspera de su crucifixión, de su martirio. Y dice, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, ¿para qué? Para remisión de pecados. Oiga, mire, aquí hay una palabra importante. Dice que para muchos, dice, es derramada. No dice para todos, ¿verdad? ¿Por qué dice para muchos? Porque no todos, hermanos. No todos los que escuchan el llamado, no todos los que escuchan el evangelio, no todos los que escuchan el plan de salvación lo reciben. La mayor parte de personas le dan la espalda al Señor, hermanos. Pero dice que para los que lo reciben es para remisión, es para perdón de pecados. Qué lindo, hermano. O sea que aquí el Señor está hablando claro cuál fue el verdadero motivo por el cual Él murió en la cruz. No fue para que nosotros tengamos comodidades, no fue para que nosotros nos hagamos ricos, nos hagamos prósperos. Fue para el perdón de nuestros pecados. Porque si Dios, hermano, mandó a su Hijo, fue porque Él quería rescatarnos de una salvación segura. Él no quería que nadie se perdiera. Él quería, hermanos, de que un buen grupo de la humanidad alcanzaran la salvación de su alma a través de su fe en nuestro Señor Jesucristo. Y le sigue diciendo en el versículo 29, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. Él sabía que era la última vez que lo iba a beber con sus discípulos. Es la última vez. ¿Hasta cuándo? Hasta aquel día en que lo beba, dice, nuevo. ¿Con quién? Con vosotros. Le estaba diciendo, hermanos, a sus discípulos, pero también lo está diciendo a nosotros, hermanos. Esa es la bendita y gloriosa esperanza de nosotros, los hijos del Señor, los hijos de Dios, hermanos. Que un día nosotros vamos a beber esta cena del Señor, hermanos, juntamente con Él. Y termina diciendo, dice, en el reino de mi Padre. No va a ser aquí, hermanos. Aquí es algo simbólico. Algo que realmente es algo que realmente tenemos que hacerlo con mucho respeto. ¿Por qué? Porque es algo que el Señor lo estableció. Pero lo lindo, hermanos, es de que lo vamos a hacer juntamente con Él el día que Él venga por nosotros. Eso será, hermanos, en las bodas del Cordero, en el reino celestial, en ese futuro, hermanos, que el Señor, hermanos, vino para que nosotros estemos juntamente con Él por la eternidad. ¿No se alegra por eso, hermanos? Esto tiene que motivarnos, hermanos, para ser perseverantes, para no despreocupar nuestra vida espiritual, sino que siempre estar atentos, hermanos, en ver cómo le servimos de mejor forma a nuestro Dios. Y en segundo lugar, hermanos, nosotros tenemos que hacer y obedecer este mandamiento, porque lo hacemos, hermanos, como Él lo dijo y lo dejó establecido, en memoria de Él. En este mismo versículo, en el versículo número 25, en el capítulo 11 y versículo 25 al final, después de que le dice Pablo, cuando él estaba explicándole a la iglesia de Corinto cómo era la forma correcta de hacerlo, al final del versículo 25 les dice, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí.
Eso fue lo que le dijo el Señor a Pablo que le enseñara a la iglesia, en memoria de Él. Por hermanos, por este motivo Pablo exhortó a los corintios de una manera muy fuerte. Porque, hermanos, la palabra del Señor no es suave, hermanos. La palabra del Señor duele, hermanos. Sobre todo cuando estamos fallándole al Señor. A veces nos molesta cuando nos dicen la palabra y decimos, pero es porque la palabra, hermanos, es efectiva. Es porque la palabra de Dios es viva, hermanos. Es porque la palabra de Dios es eficaz, hermanos, para transformar la mente y el corazón del hombre. Por eso es de que la palabra del Señor a veces molesta, pero es porque está provocando efecto, hermanos. Alguien dirá, pero si el pastor predica así porque alguien le contó mi problema. No, hermanos, es porque el Espíritu Santo le está redarguyendo. Y en vez de molestarse, hermanos, es de dar gracias a Dios porque el Señor nos está hablando. Entonces, Pablo sabía, hermanos, que los corintios no ponían la mirada en Jesús. Y en este caso, cuando ellos estaban haciendo estas reuniones, eran reuniones de comida. Ahí vamos a ir viendo poco a poco, porque vamos a empezar a leer ahí en el versículo que empezamos a leer, en el 11:17. Les empieza diciendo el apóstol Pablo: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Como quien dice, no estoy de acuerdo con lo que ustedes están haciendo. Póngale atención a esta carta que le estoy escribiendo. Porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Ustedes no lo están haciendo por sus necesidades espirituales. Ustedes se están congregando simplemente para irse a distraer a la congregación, a la iglesia. Porque la motivación de ellos no eran correctas. Sus reuniones habían perdido el sentido espiritual. Y lo hacían de la peor manera. Y en vez de estar agradando a Dios, lo estaban desagradando. Ahora veamos en el versículo 18 cómo Pablo hace las observaciones que tenía que hacer en ellos. Y les dice en el versículo 18: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, es decir. Cuando le dice, cuando os reunís como iglesia, como una congregación cristiana, como lo estamos haciendo nosotros, porque así se estaban reuniendo hoy, ellos. Les dice, oigo que hay entre vosotros divisiones. Pablo sabía, hermanos, de que los corintios eran prestos, hermanos, para hacer divisiones, porque él los conocía muy bien. Y él, las cartas que les envió, hermanos, eran unas cartas demasiado fuertes, porque él sabía que él había dedicado mucho tiempo con ellos, pasó más de 2 años con ellos preparándolos. Pero cuando los dejó solos, hermanos, y cuando él se tuvo que retirar, le llegaban noticias, le llegaban información al apóstol Pablo de que los corintios andaban espiritualmente perdidos. Y Pablo lo sabía. Por eso les dice, porque en parte lo creo, porque ya los conozco. Ustedes son muy inmaduros, son insensatos. Ustedes actúan como niños, actúan sin respeto a Dios. Ellos actúan como que si hubieran sido no conocedores de Dios, como alguien que no tiene conocimiento de la palabra. Y los corintios eran parte de la iglesia, hermanos. Nosotros somos parte de la iglesia, hermanos. Por eso la palabra del Señor, hermanos, nosotros tenemos que recibirla individualmente. Yo la predico de una manera general, pero esta palabra puede estar llegando a alguien que me está escuchando. No necesariamente entre nosotros, sino también entre los que nos están escuchando a través de las redes sociales. Porque la palabra del Señor, hermanos, no se predica para que regrese vacía. La palabra del Señor se predica porque hay propósito de parte de Dios para uno o para muchos de los que van a escuchar la palabra del Señor.
En los versículos anteriores, hermanos, para que nos formemos la idea de cómo estaba la iglesia de Corinto, los corintios, hermanos, estaban confundidos. Cuando tocan el tema, hermanos, del velo, por ejemplo, ¿verdad? Era el tema que estaban tratando en los versículos anteriores. Que si al hombre le era permitido orar con la cabeza cubierta, o si era correcto que se dejaran crecer el pelo. Ese era uno de los problemas que ellos tenían, y por eso Pablo les escribió. O que si la mujer era correcto que usara velo al orar o al profetizar. Y Pablo les explicó, les dio sus motivos, que lo podían hacer, porque por cultura en los corintios, hermanos, porque las mujeres normalmente venían eran paganas, ¿verdad? Y cuando llegaban a la iglesia, cuando llegaban a Cristo, ellas estaban acostumbrarse a rapar el pelo. Las prostitutas se identificaban por eso, y habían muchas pelonas en la iglesia. Entonces tenían que cubrirse el cabello con un manto, ¿verdad? Para que no afrentar su cabeza, ¿verdad? Y Pablo les explicó todo eso. Pero en el versículo número 11, el apóstol Pablo les concluye de una manera que es bien fácil de comprender. No sé por qué hay tanta confusión en esto. Y les dice en el versículo número 11 con relación a esto del velo. Dese cuenta cómo le dice: pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. En el Señor, hermanos, ya no hay hombre, no hay mujer. Ante Dios todos somos iguales. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. ¿Pero qué dice? Pero todo procede de Dios. ¿Qué le parece, hermanos? Para Dios o para las mujeres somos iguales, hermanos. Para Dios somos iguales. La diferencia es, hermanos, que Dios estableció roles diferentes para cada uno de nosotros. Nos dio responsabilidades diferentes para cada uno de nosotros. Por eso tenemos que actuar de manera diferente. Y para eso está la palabra, para que nosotros nos orientemos en qué manera estamos agradando a Dios y en qué manera le estamos desagradando. Entonces, Dios, hermanos, estableció roles. Y eso sí tenemos que hacer la diferencia como Dios lo estableció. Pero ahora mire cómo les deja de claro el apóstol en el versículo número 13. Y yo creo que más claro no se puede decir. Juzgad vosotros mismos, les dice. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Es una pregunta la que les está haciendo. ¿Es propio de la mujer que ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿Qué dicen ustedes? Les dijo el apóstol, ¿verdad? Ahora mire la respuesta. La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Está hablando con lógica, por naturaleza. Al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Ahora dice, ahora mire aquí, por el contrario le dice, a la mujer dejarse crecer el cabello, ¿qué dice? Le es honroso. Mujeres, a las mujeres les es honroso dejarse crecer el cabello. ¿Y qué termina diciendo? Porque en lugar de velo les es dado el cabello. No creo, hermanos, que más claro no puede estar esto, hermanos. Porque en lugar de velo les es dado el cabello. Ahora les termina diciendo el apóstol Pablo en el versículo número 16. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, o como quien dice, si alguno quiere seguir discutiendo sobre este tema, por ejemplo, nosotros no tenemos tal costumbre ni a las iglesias de Dios. Nosotros no somos pleiteros. ¿Para qué vamos a discutir? Nosotros no contendemos o peleamos por temas secundarios que no tienen nada que ver con la salvación. Esa tiene que ser la verdadera posición, hermanos, de nosotros los hijos de Dios. Ponernos a pelear, hermanos, por temas que realmente no van a alterar nuestra condición espiritual con Dios, nuestra salvación con Dios. Porque la salvación, hermanos, es por la gracia de Dios y por nuestra fe en Jesucristo, hermanos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe.
Y esto no es de vosotros, dice, pues es un don de Dios. Es un regalo de Dios, hermanos. Entonces, ¿para qué, hermanos, vamos a estar, hermanos, haciendo pleito? Sabiendo, hermanos, de que la salvación no es por obras, ni por legalismos, ni por costumbres, ni por cosas que nos quiera exigir o obligar a hacer el hombre. Es por gracia, es por fe en Jesucristo y por arrepentimiento de nuestros pecados. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo, hermanos? Y sigue diciendo, hermanos, en el versículo número 19, porque es preciso es porque es necesario que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que han de ser aprobados. Esto quiere decir, hermanos, de que entre la iglesia es normal que hayan diferentes formas de pensar. Es normal, porque la palabra del Señor se hizo para escudriñar, hermanos. Pero lo importante, hermanos, cuando tengamos diferencia en algún tema, es de que escudriñemos las Escrituras. Y que lo que nosotros estamos creyendo y estamos poniendo, estamos defendiendo, esté basado en lo que dicen las Escrituras. Y Dios va a favorecer o a apoyar al que está basándose en las Santas Escrituras. Ahora, el que está hablando simplemente porque él piensa que así es, pero que la palabra del Señor le está dando una mala interpretación porque solamente está usando un versículo, no está utilizando la Biblia de una manera sistemática, sino que simplemente está usando un versículo, pero no está analizando sus contextos anteriores, posteriores o centrales o generales en la Biblia. Entonces, hermanos, no hay derecho para exigir o decir que yo tengo la razón en determinado tema. Entonces, las disensiones, hermanos, van a servir siempre, porque dice al final del versículo, para que entre vosotros, dice, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. ¿Quiénes van a ser aprobados? Los que estén dando una correcta interpretación de la palabra. ¿Se da cuenta, hermanos, lo importante que es escudriñar las Escrituras? Entonces, no se preocupe, hermanos, que hayan diferencias de opiniones en temas bíblicos. Lo importante es de que los escudriñemos a profundidad, ¿verdad? Entonces, hermanos, Dios estará siempre, hermanos, apoyando a la persona que se interese más en escudriñar las Escrituras. Pero lo importante, hermanos, es en una persona madura, no como la de Corinto, sino una persona que realmente es madura, que si por algún motivo se equivocó, porque todos nos podemos equivocar, hermanos. Yo me puedo equivocar aún aquí predicándoles a ustedes. Y ustedes pueden decir, pero lo que dijo el pastor. Pero si yo tengo madurez, hermanos, y vengo y leo la Escritura y me doy cuenta que sí me equivoqué, yo tengo que tener la capacidad para reconocer mi error. Y decirles a ustedes, me equivoqué. ¿Por qué? Porque esa es una muestra de madurez espiritual, hermanos. ¿Verdad? Gloria al Señor. Pero eso es lo que tenían, ese era el problema de los corintios, ¿verdad? Que a ellos les costaba aceptar la sugerencia de otros. Oiga esta traducción en el capítulo 19. En realidad, dice, todo esto tiene que pasar para que se vea quiénes son los verdaderos seguidores de Cristo. O sea, cuando se habían algún tema que había que acordar, ¿verdad? Entonces, serviría para saber quiénes eran realmente los verdaderos, ¿verdad? Porque así es como también se descubrían los falsos. Porque los falsos nunca van a tener una base bíblica en lo que ellos digan. Entonces le sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo número 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque lo estaban haciendo incorrectamente. Porque no daban lo mejor, sino que estaban actuando de la peor manera.
no como el Señor lo había establecido. Ellos no estaban haciendo la cena del Señor para hacer memoria del sacrificio del Señor. Para ellos era una fiesta así de convivencia. Dice que ellos llevaban comida, y llevaban comida, bebida. Cada quien llevaba algo para compartir. Pero el problema era de que ellos, hermanos, lo que estaban haciendo era una tradición griega, que también los griegos hacían, pero en su paganismo. Y ellos lo habían introducido a la iglesia y no lo estaban haciendo de la manera como Dios lo había ordenado. Y ellos pues hacían preferencias entre las personas. Y dice el versículo número 21, porque al comer, cada uno se adelanta a comer su propia cena. O sea, todos llevaban comida, ¿verdad? Y más que todos los que tenían más posibilidades de poder comprar la comida, pero otros no podían hacerlo. Ahora mire cómo sigue diciendo, cada uno se adelanta a comer su propia cena. Ahora dice, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Mire lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto, hermanos. Qué tremendo lo que estaba aquí ocurriendo. Según este versículo, se estaban dando 3 grupos de personas. Unos que dice que llegaban a comer, cada uno se adelantaba a comer, porque ellos tenían suficiente. Eran los que tenían dinero. Se comían y no les importaba, hermanos, los que tenían hambre. Ellos comían, pero dejaban sin comer porque no compartían. Estaban fuera del propósito de Dios. La convivencia es buena, hermanos, pero cuando aprendemos a compartir todos. Dice, y uno tiene hambre. Entonces, estaban los que tenían mucho dinero y podían comprar su comida, pero otros los que no podían comprar, o sea, los que tenían más necesidad, los que eran pobres. Pero había otro grupo. Había un grupo que llegaba y se embriagaba. Mire qué tremendo, hermanos. Cómo estaba de contaminada la iglesia. Se embriagaban, se emborrachaban. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Entonces, ¿qué estaba pasando ahí? ¿Qué estaban haciendo los líderes ahí? La iglesia estaba contaminada, hermanos. Habían personas que estaban en pecado, haciendo borracheras dentro de la iglesia. Aparentemente, hermanos, lo que estaban haciendo era bueno, porque era como una actividad de convivencia. Pero en la realidad, hermanos, estaban ofendiendo el corazón de Dios. Estaban haciendo divisiones en la iglesia, hermanos. A ellos no les importaba, hermanos, a los que tenían más, no les importaba, hermanos, a los pobres que aguantaban hambre. Qué tremendo, hermanos. Que Dios nos guarde, hermanos, y tenga misericordia de nosotros y no caigamos en la trampa del enemigo de una manera indirecta, porque podemos caer en esto, hermanos. Los líderes no hacían nada. Porque el liderazgo muchas veces, hermano, tiene miedo de que la gente se vaya. Y prefiere, hermano, estarle diciendo, está bien como estás, seguí adelante, todo tiene su tiempo. Pero el Señor, hermanos, es estricto en su palabra. Porque el Señor, hermanos, a los pastores nos ha responsabilizado de hablarles abiertamente la palabra. Porque estamos conscientes de que el Señor, hermanos, Él no va a avisar cuando Él va a venir. Por eso, hermanos, más adelante vamos a hablar acerca de esto, lo importante que es estar en plena comunión con Dios. Y le sigue diciendo el apóstol, ¿no tenéis casas en las que comáis y bebáis? ¿Por qué no comen en la casa y ustedes que son borrachos se embriagan allá afuera? Sino que vienen a hacerlo a la iglesia. ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? A ellos no les importaba cómo se sentían los que no tenían. ¿Qué os diré? ¿Qué les puedo decir? En esto no os alabo. En esto están actuando mal ustedes. No menosprecien.
el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Porque ante Dios todos somos iguales. Ellos estaban haciendo de menos a los más necesitados. Se creían superiores. Porque en la iglesia, hermano, no pueden haber discriminación social ni racial. Porque para Dios todos somos iguales. En la iglesia, hermano, no podemos hacer grupos de profesionales o grupos de empresarios o grupos de obreros, hermanos. No podemos hacer distinciones, hermanos. No podemos hacer separaciones, hermanos. Porque juntos la iglesia tenemos que crecer, hermanos. Juntos la iglesia tenemos que crecer, hermanos. De una manera indirecta, a veces nosotros hemos caído en esto, hermanos, y gracias a Dios el Señor nos ha hecho reflexionar, hermanos. Y tuvimos una reunión la semana pasada de directiva, hermanos. Y que estamos trabajando, hermanos, no como la palabra lo ha establecido. Que hemos estado estudiando el libro de Hechos y nos hemos dado cuenta cómo también hemos fallado nosotros. Haciendo grupos de hombres por aparte, grupos de mujeres por aparte, grupos de jóvenes por aparte. Cuando en el libro de Hechos, hermanos, dice que todos perseveraban juntos, hombres y mujeres, convivían en oración y en la doctrina de los apóstoles. Juntos tenemos que crecer, hermanos. Por eso, hermanos, vamos a salir de eso, hermanos. Y a partir de esta semana vamos a empezar, les cuento. Los días viernes, hermanos, vamos a hacer un servicio especial, hermanos, de la familia, donde todos vamos a participar. Va a ser una actividad general, donde una vez, hermanos, lo van a dirigir las mujeres, donde otra vez lo van a dirigir los varones, otra vez lo pueden dirigir, hermanos, los jóvenes. Y participación, hermanos, así bonita, donde todos podamos convivir, porque eso es lo que quiere el Señor, hermanos, que crezcamos juntos. ¿Están de acuerdo, hermanos? Les invito, hermanos, para que no fallemos los días viernes, hermanos. Y se va a dar cuenta cómo el Señor nos va a honrar, porque estaremos trabajando como el Señor lo diseñó, hermanos, sin diferencias. Amén. Entonces, hermanos, en nosotros no pueden haber divisiones. No pueden haber divisiones. Y todos, hermanos, somos iguales ante los ojos del Señor. Y todos podemos trabajar en la obra del Señor. Y todos debemos de trabajar en la obra del Señor. ¿Sabe usted cuál es el único requisito que el Señor nos pide, hermanos, para poder servirle? Porque servirle al Señor, hermano, no es cualquier cosa. Dios tiene requisitos. Cuando el Señor, hermanos, cuando los discípulos, cuando los apóstoles estaban cargados porque había mucho trabajo en la obra del Señor, el Señor puso en sus corazones de que había que llamar a 7 personas para que sirvieran de colaboradores, de diáconos, de ayudantes, para que ellos sirvieran a las mesas. No era ni para predicar, no era para hacer cosas en la alabanza o cosas así que nosotros pensamos de que son superiores, pero no son superiores. Era para servir a las mesas. ¿Sabe cuál era el requisito? Está en Hechos capítulo 6 y versículo 3. El requisito era que fueran llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Ese es el requisito, hermanos, tan sencillo. Sencillísimo. Ya hemos hablado acerca de lo que es la llenura del Espíritu Santo. Ustedes lo saben. Eso es tan sencillo, hermanos. Porque si tenemos, hermanos, la llenura del Espíritu Santo, estaremos capacitados, hermanos, para tener los frutos del Espíritu Santo. Esa es la clave. Esa es la clave. Pues, hermanos, el libro de Corintios, hermanos, es bien importante conocerlo para la iglesia actual. Es de suma importancia, hermanos, esta carta.
Porque si la iglesia, hermanos, se preocupara por escudriñar este libro de Corintios y otros como los Gálatas y otros importantes que escribió Pablo, hermanos, la iglesia no estuviera cometiendo los errores que se están cometiendo en el presente. No hubiera tanto desorden, hermanos, en la iglesia, como lo podemos ver. Porque en la actualidad, hermanos, lamentablemente, hay iglesias que no parecen centros de adoración, hermanos. Es triste. Más parecen centros de diversión, hermanos. Es tremendo. Hacen cosas, hermanos, únicamente para agradar a las personas que llegan. Pero no se están preocupando por su vida espiritual. Lo hacen para que se sientan bien, para que aplaudan sus programas, para que vean que son excelentes, para que vean de que ellos sí las pueden. Pero ese no es el propósito de la iglesia, hermanos. El propósito de la iglesia, hermanos, es preparar, predicar la palabra del Señor para que muchos a través de este plan de salvación vengan, hermanos, a los pies de Jesucristo. No es para que nosotros nos vanagloriemos, sino para que nos edifiquemos espiritualmente. Venir a la iglesia, hermano, no es venir a recreación, no es venir a perder el tiempo, no es un momento, hermano, de convivio social. Son momentos especiales que el Señor nos da para que lo adoremos, para que lo exaltemos, para que lo glorifiquemos y para que nosotros recibamos, hermanos, su palabra y que nos formemos en el crecimiento espiritual y no nos quedemos niños como los corintios. Es para que crezcamos. Es para que nos hagamos responsables, hermanos, de lo que es ser cristiano, hermanos. Porque nosotros somos, hermanos, los representantes de Dios en la tierra. Eso es lo que dice su palabra. Que Él no se avergüence de nosotros, hermanos. Y viene el apóstol Pablo y les explica, hermanos, cómo es la forma que tienen que hacer, hermanos, la cena del Señor. Porque Jesús mismo se lo dijo a Pablo cómo había que hacerse, hermanos. Porque la revelación de Pablo, hermanos, fue recibida directamente de Jesús. Y le dice, porque yo recibí del Señor. Pablo lo recibió directamente de Jesús, hermanos. Lo que también os he enseñado, ya se los había enseñado, pero lo estaban haciendo torpemente, hermanos. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. ¿Qué dice? ¿Por qué se hace? Para recordar, para hacer memoria, hermanos, de los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Para hacer memoria, hermanos, de que lo que Jesús hizo en la cruz no fue fácil. Para recordar, hermanos, aquellos latigazos que le dieron a Jesús en su espalda. Para hacer memoria, hermanos, de que le pusieron una corona de espinas. Por amor a nosotros. Y nosotros estamos siendo indiferentes o actuando, hermanos, sin honrar el glorioso nombre de Jesús. Y eso, hermanos, Jesús lo estaba realizando precisamente cuando se celebraba el día de la Pascua. Porque era el día exacto, hermanos, en que estaba terminando la celebración de la Pascua, hermanos, como estaba establecido por Dios también, porque el pueblo de Israel estaba celebrando, hermanos, su libertad cuando había salido del pueblo de Egipto. Y el Señor estaba haciendo, hermanos, su el cambio de esa Pascua, hermanos. Porque ellos usaban, hermanos, un cordero sin mancha, un cordero sin defecto. Pero en esta oportunidad, hermanos, el cordero sin defecto era Jesús. Como lo dijo, hermanos,
Juan el Bautista cuando Jesús llegó a ser bautizado. En San Juan 1:29. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando Él tomó el pan, hermanos, estaba representando su cuerpo, como lo dice San Juan en el capítulo 6 y versículo 37. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Eso es lo que estaba ocurriendo ahí, hermanos, en ese momento, cuando Él estaba estableciendo la cena del Señor, la cena de Él, hermanos. El sacrificio que hacían, hermanos, los judíos, los que hacían los israelitas, los judíos, hermanos, por ley, era para cubrir sus pecados. Pero el sacrificio que estaba por hacer Jesús era para redimir, era para borrar, era para perdonar los pecados de la humanidad, hermanos. No de todos, sino de todos aquellos que se atreven a creer en Él. Él estaba por ser crucificado. Ya poco tiempo le faltaba. Y sigue diciendo el versículo 25. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Y qué vuelve a repetir? Haced esto en memoria de mí. No tiene ningún otro propósito, hermanos. No tiene ningún otro propósito. Es en memoria de Él. Recordar lo que Él hizo por nosotros. Él estaba haciendo eso, hermanos, porque el nuevo pacto estaba en las vísperas de llegar. Y le dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Les vuelve a repetir. Entonces, hermanos, que nos quede claro. Participar en la cena del Señor es hacer memoria de lo que Él hizo por nosotros. Nadie pudo haber hecho eso. Y aunque lo hubiéramos hecho, de nada hubiera servido, hermanos. Porque todos somos pecadores. Pero Él, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, fue sin pecado. Era el único que podía darnos la esperanza y la oportunidad de salvación por amor. Por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Por amor, hermanos. Para que es tan simple hecho, hermanos, de creer en Él, no nos perdamos. Pero qué indiferente es el hombre, hermanos. Hace caso omiso, hermanos, a la voz de Dios. Entonces, hermanos, su sangre fue para perdón de nuestros pecados y para nada más. No fue, hermanos, para que hagamos fiestas vanas. No. No es para que nos llenemos de emociones. No es para hacernos sentir bien temporalmente. Venir a un culto como que estamos en una fiesta y le empecemos a dar gusto a los deseos de la carne. No es para eso, hermanos. ¿De qué nos sirve si nos venimos a gozar un rato y cuando estamos afuera seguimos haciendo las mismas cosas que le agradan a la carne? Los mismos pecados que no podemos dejar. ¿De qué nos sirve que hagamos de la iglesia, el templo, un lugar de fiesta, si no podemos disfrutar de una verdadera fiesta espiritual? ¿De qué nos sirve? No, hermanos.
Tenemos que ser responsables, hermanos. Tenemos que buscar esa unidad entre los hermanos. No tenemos que ver diferencias los unos con los otros. Porque hacer la cena del Señor, hermanos, es algo maravilloso, que la tenemos que hacer porque el Señor lo dejó ordenado. Dice en el versículo 26, pues todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, todas las veces, cuantas veces lo hagamos, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Eso no es un juguete, hermanos. Estamos anunciando su muerte, estamos recordando su muerte, pero también estamos recordando su venida, porque Él nos prometió que vamos a tomar esa cena, hermanos, juntamente con Él en el reino celestial. Esa es la gran promesa de Él. Y es tan delicado, hermanos, que el apóstol Pablo, para participar en esto, hermanos, hizo una gran advertencia. Y que lamentablemente, hermanos, pasamos por alto, hermanos. Porque muchas veces sabemos que estamos actuando mal y estamos participando de la cena del Señor. Yo no estoy para señalar a nadie, estoy para predicarle la palabra de Dios. Porque eso es lo que me dice la palabra del Señor a mí. Mire lo que dice Pablo, hermanos, como advertencia. De manera, dice, que cualquiera que comiere este pan, oiga, o bebiere esta copa del Señor, oiga, indignamente, dice, será culpado de la sangre del Señor. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Indignamente. Indignamente es participar, hermanos, de la cena del Señor estando en pecado. Estando en desobediencia de lo que dice la palabra del Señor, eso quiere decir indignamente. ¿Y qué pasará? Será culpado de la sangre del Señor. ¿Y quiere decir que será culpado de la sangre del Señor? Como que si hubiera estado participando, hermanos, en los azotes, dándole al Señor. Como que si hubiera participado en ponerle la corona de espinas. Así será culpado, dice la palabra del Señor. Para que se dé cuenta que no es un juguete, hermanos. Por tanto, dice, pruébese cada uno a sí mismo. Pues, hermanos, cuando participamos de la cena del Señor, ustedes saben que yo siempre tomo ese momento, ¿verdad?, de reflexión antes de participar, para que tengamos la oportunidad, hermanos, de pedirle perdón a Dios, de cómo estamos con Él. Porque yo les he dicho, hermanos, de que esto, cuando el Señor permitió que Pablo escribiera esto, no es, hermanos, porque es tan pesada la palabra del Señor, no, hermanos, es porque el Señor nos ama. Y cada vez, hermanos, que hay oportunidad de participar de la cena del Señor, es como que nosotros viéramos un termómetro, hermanos, que representa nuestra vida, nuestra relación con Dios, y lo pongamos y veamos cómo estamos delante de Dios. Y el Señor, hermanos, en su infinito amor y misericordia, nos está dando la oportunidad de que le pidamos perdón por lo que le hemos fallado. Porque si viene Cristo, hermanos, ¿cómo nos toma? Si simplemente he venido asistiendo a la iglesia, pero realmente no he hecho un compromiso con Él, hermanos, y todavía no le conozco. Yo no me voy a salvar, hermanos, por asistir a una congregación. Me voy a salvar por haberle pedido perdón a Dios por mis pecados, por haber experimentado la transformación de mi vida, por haber tenido un nuevo nacimiento. Eso es lo que identifica al verdadero cristiano. Por eso cuando se habla así, hermanos, es porque el Señor nos ama y quiere que nos reconciliemos con Él. Quiere que tomemos en serio, hermanos, el Evangelio. Porque el Evangelio no es cualquier cosa, hermanos. El Evangelio dice Romanos 1:16, que es poder de Dios para salvación. Para eso es el Evangelio, hermanos. Yo sé que más de algunos se ofendió esta noche, hermanos. Y los que me están escuchando por las redes sociales, peor. Pero yo me agrado, hermanos, en obedecer a Dios al predicar su palabra como está escrita, hermanos. Porque a eso me ha mandado el Señor. No estoy aquí para contar chistes ni para hacer bromas. Estoy para predicar lo que el Señor me mandó a hacer, hermanos.
Y el que quiera recibir la palabra, que el Señor lo bendiga. Y el que no la quiera recibir, también que el Señor lo bendiga. Pero que Dios le dé oportunidad para reconciliarse con Dios. Amén. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Comer eso indignamente está comiendo juicio para sí mismo. Juicio come y bebe para sí, sin discernir el cuerpo del Señor, sin tomar en cuenta la relación que hay los unos con los otros. No está, hermanos, entendiendo, hermanos, de que lo que el apóstol Pablo le escribió a los corintios era porque ellos estaban haciendo de menos a sus demás compañeros. Entonces, cuando dice sin discernir el cuerpo del Señor, quiere decir sin darse cuenta que están en pleito con sus hermanos, sin darse cuenta que están siendo envidiosos, sin darse cuenta que no pueden perdonar, sin darse cuenta que están actuando violando los principios de Dios. Amén. Una sonrisita, hermano. Amén. Porque la palabra del Señor es así, hermanos. Porque la palabra de Dios, hermanos, es así. Ustedes, hermanos, participar de la cena del Señor es una gran bendición. Es un regalo de Dios para sus hijos. Yo no dije esto, hermanos, para espantarlos, para que cada quien se pruebe a sí mismo. Participemos de la cena del Señor con gozo y con alegría. Es un regalo del Señor para nosotros, hermanos. Solo su iglesia es digna de hacerlo, hermanos. ¿Están contentos, hermanos, porque van a participar de la cena del Señor? Amén, hermanos. Yo estoy contento, hermanos. Porque, hermanos, porque al hacerlo, hermanos, y fallarle a Dios, las consecuencias son graves. Ya voy a terminar, hermanos. Ya me pasé. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos ya se murieron por haber desobedecido. Sí, hermanos, que tenemos que tener cuidado. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Entonces tenemos que examinar nuestros corazones, hermanos, para podernos arrepentir, para que no seamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Entonces estamos a tiempo, hermanos. Pongámonos en pie, hermanos, para pedirle perdón al Señor si es que le hemos fallado, para que no seamos condenados, como termina diciendo el versículo, juntamente con los del mundo. Y en esta noche, hermanos, esta palabra, aunque fue fuerte, pero alguien la recibió, hermanos, si la quiere llevar a su corazón y quiere decir, Señor, yo no sabía eso, yo no había entendido esto, pero ahora, Señor, yo quiero pedirte perdón por mis pecados. Yo quiero tener derecho, Señor, a ser participante de la cena tuya, Señor, porque también quiero participar en el reino celestial, Señor, porque solamente, hermanos, cuando tenemos a Cristo, vamos a tener derecho de participar de la cena celestial cuando Cristo venga por nosotros. Si en esta hora alguien quiere hacer ese voto, esa paz con Dios a través de Jesucristo, este es el momento en el cual usted puede pedirle perdón al Señor. Juntamente con nosotros, hermanos, que vamos a participar, voy a pedir a los hermanos que pasen adelante, hermanos, que van a administrar la cena, que oremos, hermanos, por cada uno de nosotros, que reflexionemos de nuestra vida, y si hay necesidad, Señor, de pedirle perdón a Dios, Señor, porque somos humanos y le fallamos, en este momento es especial para pedirle perdón a Dios. Señor Jesús, en esta hora estamos delante de ti, Señor. Oh bendito Dios, con